La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerovía. Lo dicen, ¿no? Habitualmente, que tú empiezas con un bote lleno de bolitas de suerte y vas pasándolas a otro bote que está vacío, que es experiencia. Y al final tienes mucha experiencia y es lo único que tienes, porque suerte no te queda. Y esos son los momentos críticos, ¿no? Yo creo, cuando empiezas y al final, la mayoría de incidentes suelen ocurrir o por falta de experiencia o por exceso de confianza, ¿no? El que habla es Alberto Rodríguez, es el teniente coronel responsable de la Unidad Aérea de Huesca de la Guardia Civil. Ha sido rescatador, ha participado en expediciones al Everest, ha sido saltador base y desde hace años hace rescates en los picos más altos y los barrancos más confinados del Pirineo aragonés. Hay veces que no somos capaces de salvar esa vida. Y sí, a veces, sobre todo al principio, de tormentas, lo que buscas es enfrentarte a una situación de riesgo de la manera más segura y más calmada posible. Si hay adrenalina de por medio, algo estás haciendo mal. La decisión difícil es precisamente tomar la decisión de no intervenir, pero a la larga es la más sana. La experiencia te enseña a que si asumes riesgos, aunque sean bajos, vas a tener un accidente o un incidente. Con Alberto, desde luego, hablaremos de montaña, veremos cómo es desde dentro un rescate y de su mano nos enfrentaremos a los dilemas que vive en su día a día. Se escucha mucho, ¿no? ¿Qué haría este imprudente? Que ahora tenéis que ir vosotros a jugárosla para sacarle y tal. Hay que entender que la gente que está haciendo una actividad de montaña y sufre un accidente o un percance lo puede pasar muy mal. Las condiciones de la montaña son hostiles, hay mucho frío. Siempre la primera norma en montaña es siempre tener una salida. Y si no la tienes, tienes que ser consciente. Lo que sí es peligroso es llegar a unas condiciones que no acabes de entender y aún así entres. Eso es muy peligroso. A lo largo de su carrera, Alberto ya ha usado muchas de las bolitas de su tarro de la suerte, pero quizá el día que gastó más fue muy al inicio de su andadura como piloto. Fue en Sierra Nevada, en una aproximación, y el helicóptero se enroscó y empezó a dar vueltas en lo que parecía un fallo de rotor de cola. Y hay un momento que a mí se me hizo eterno, pero que probablemente no fueran más de 2 segundos, en el que asumes que no vas a salir y ves claro que vas a morir. Y en ese momento el recuerdo que tengo claro es que me invadió una sensación de tristeza, porque me quedaban por hacer muchas cosas todavía en esta vida. Pensé, joder, con las cosas que te quedan por hacer. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y de hecho, cuando todo paró, me sorprendió estar vivo. Plus 30 seconds. Pero las aventuras del invitado de hoy van mucho más allá de las montañas. Con él viviremos una cuenta atrás hacia un sueño. Bueno, a ver, para mí era un sueño de la infancia, ¿no? Es verdad que es algo que ves como que no es real, es algo que ocurre en la tele, ¿no? Ver los astronautas ahí y tal, y se te pasa por la cabeza la posibilidad de que algún día puedas conseguir eso, ¿no? Ir a los límites de la última frontera, ¿no? Que es el espacio, a explorar o ayudar en la evolución científica, pues bueno, a mí me llama la atención. Y lo pedí, sin ninguna expectativa. Lo primero es incredulidad, como diciendo, qué mal andarán para haberme llamado a mí, ¿no? Aunque solo sea la posibilidad de cumplir un sueño de tu infancia, te abren la puerta, entonces dices, joder, pues ya es a muerte. Así que con Alberto descubriremos cómo es el proceso de selección para ser astronauta y veremos hasta dónde empujó su sueño de conquistar el espacio. Pero con nuestro invitado hablaremos de muchas más cosas. Reflexionaremos sobre el mando y el liderazgo, de cómo la paternidad ha cambiado la forma de volar, hablaremos del miedo, de la gestión del riesgo, del arte de volar y de la parte más humana de la profesión, de las emociones que se sienten en el trabajo y de si toda esta entrega y sacrificios profesionales valen realmente la pena para acabar viviendo lejos de la familia.
Bienvenida, bienvenido al único podcast en castellano dedicado a los helicópteros. Soy Aniol Jodar y esto es La Fórmula de la Sustentación. Alberto, voy a mencionarte algunos deportes extremos y prácticas deportivas que me mencionaste cuando tuvimos la charla previa para el día de hoy, que realmente me han sorprendido y quisiera confirmar contigo que son ciertos. ¿Has hecho o haces paracaidismo? Sí. También tengo apuntado salto base, Ajá. vuelas con wingsuit, este traje especial que lleva alas y que permite lanzarse y volar desde un avión. Sí. En cuanto a alpinismo y alta montaña, has estado en 2 expediciones que han ido a 2 8000, has estado en algunas de las cordilleras más importantes del mundo. Sí. ¿Hay alguna práctica deportiva de riesgo, no sé si extrema, que te guste practicar y que hayas hecho que yo no haya mencionado todavía? A ver, para empezar, extremos, no me gusta llamarlos deportes extremos, son simplemente deportes en los que efectivamente hay un componente de riesgo alto, pero igual que en el trabajo que hacemos, que puedes mitigar a base de formación, estudio y entrenamiento, ¿no? Quizá con la excepción de salto base, que sí que hay factores que se pueden escapar un poco a esa preparación y sí que puede ser considerado como más extremo. El resto de deportes, bueno, en general son deportes relacionados con el aire libre y la naturaleza, que, por supuesto, desde mi posición actual, ya con familia, etcétera, lo abordo ya de manera extrema. Pues aquí precisamente es donde quería ir, me lo has puesto ya tú en bandeja. Quería preguntarte, viendo también el trabajo que haces, porque realmente la operación de rescate quizás sea una de las más expuestas que se puedan hacer en helicóptero, quería preguntarte esto: ¿cuál es tu relación con los límites, con la adrenalina y también con el miedo? No sé si todo esto responde a la búsqueda de alguna de estas emociones o cuál es el motor que te lleva a hacer todo esto. Bueno, más que responder a la búsqueda de la adrenalina, simplemente es una ansia, ¿no? Una motivación de tratar de hacer cosas que te llenen. Entiendo que hay perfiles en los que a lo mejor el nivel de activación es más bajo y perfiles en los que es más alto. Uh-huh. Y bueno, eso por un lado desde el punto de vista deportivo se podría definir así. En nuestro caso, que hay una componente profesional, digamos que allá no está permitido ir buscando adrenalina, sino más bien lo contrario, ¿no? Es al revés, lo que buscas es enfrentarte a una situación de riesgo de la manera más segura y más calmada posible. Si hay adrenalina de por medio, algo estás haciendo mal. La verdad es que tengo muchas ganas de la charla de hoy. Hablaremos de muchas cosas, de tu carrera profesional, de tus experiencias, porque en realidad las vivencias que has tenido dentro y fuera de la cabina dan para hablar mucho. Hablaremos también de algunos de tus momentos más difíciles y también de los aprendizajes que hayas podido sacar de ellos, de los rescates también más tensos que hayas enfrentado. Y bueno, hablaremos también de una cosa que me ha fascinado, y es que hace unos años te presentaste a la convocatoria pública de la ESA, de la Agencia Europea del Espacio, para hacerte astronauta. Pero antes de todo esto, quiero que me lleves a un sitio. Creo que la montaña es algo casi indisociable de ti y me gustaría que me hablaras de ella, de qué significa para ti, de tu lugar favorito y también de Huesca y del Pirineo aragonés, que supongo que de alguna manera se han convertido ya en tu segunda casa. Sí, bueno, efectivamente, a lo largo de mi vida y fundamentalmente desde el inicio de mi carrera profesional, pues he estado muy unido a la montaña. Prácticamente desde que empecé mi carrera profesional de teniente en el año 2000 o 2001, mi motivación era, porque en aquel momento era lo que más me gustaba, entrar a formar parte de los GRAIN, de los grupos de rescate e intervención en montaña, del servicio de montaña de la Guardia Civil, y empezar a hacer rescates. Eso era lo que más me motivaba. Ahí estuve unos 6 años, empecé haciendo la formación en Jaca, luego estuve un tiempo en Navacerrada, 5 años en Granada y posteriormente hice la formación de piloto. En esos años del GRAIN, pues tuve la oportunidad no solo de empaparme de mucha actividad de montaña, de rescates, sino que además tuve la suerte de entrar en el grupo alpinístico expedicionario de la Guardia Civil, donde pudimos hacer varias expediciones de montaña. Supongo que estuve en el momento y en el lugar adecuado. ¿Actualmente hay algún sitio que sea un refugio para ti, que sea ese sitio que es como casa, el que te sientes realmente tuyo? Bueno, yo actualmente mi actividad profesional la llevo a cabo fundamentalmente en Huesca, pero mi familia, mi mujer y mis hijos están en Granada, entonces ando siempre viajando y la verdad es que los dos sitios me encantan. En Granada quizá
pues incluso hay más cosas, ¿no? Porque no solo es montaña, sino que también tienes mar, que también me encanta, y por supuesto la ciudad es maravillosa, y bueno, y donde vivo en Huesca, pues también tenemos el Pirineo, que para mí es fascinante, y es una oportunidad para explorar y desarrollarme como montañero, además de la faceta profesional, que se desarrolla también mayoritariamente en las montañas. Ahora me contabas que formaste parte del GREIM, del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil, o sea que digamos que tú de alguna manera has estado casi en todos los papeles, en el papel de rescatador y ahora también en el papel de piloto. ¿Qué crees que tienes tú que no tiene el resto de compañeros que no han sentido lo que es pues colgarse de una grúa o bajarse pisando los esquís en un apoyo parcial? ¿Qué te aporta esta experiencia que has vivido estando al otro lado ahora que estás a los mandos del helicóptero? A ver, no, es verdad que no es necesario haber pasado por unidades de rescate en montaña terrestre para ser un excelente piloto de montaña o rescatador o operador de grúa, pero sí creo que te da una visión adicional del marco en el que estás desempeñando tu trabajo. Y por otro lado, estás entendiendo las personas a las que estás ayudando, ¿no? Hay una tendencia a pensar que cuando una persona tiene un accidente en la montaña, se escucha mucho, ¿no? ¿Qué haría este imprudente? ¿Qué tal? Hay que ver, ahora tenéis que ir vosotros a jugárosla para sacarle y tal. Hay que entender que la gente que está haciendo una actividad de montaña y sufre un accidente o un percance, lo puede pasar muy mal. Las condiciones de la montaña son hostiles, hay mucho frío. El meterte en ese papel, en ese pellejo, si no lo has vivido, es complicado. Entonces, creo que para empezar, esa es una de las principales ventajas. Y luego, por supuesto, pues en todo lo referente a técnica y procedimientos, pues ayuda al entender cómo trabaja un equipo de rescate terrestre para darle apoyo desde el aire. Me gustaría que me contaras un poco a nivel más global a qué os dedicáis los pilotos de la Guardia Civil que estáis en Huesca y cómo es vuestra operación, cómo es un día de guardia para vosotros. Bueno, la unidad aérea de Huesca no deja de ser una de las 14 unidades del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Nuestras funciones son diversas, pero fundamentalmente es apoyar al resto de unidades de la Guardia Civil en aquello que necesiten. Simplemente por nuestra demarcación territorial, en Huesca, la mayoría de apoyos que damos es a unidades de montaña, pero también trabajamos con unidades del Seprona, de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana o cualquier unidad que lo pueda necesitar, ¿no? Sí es verdad que el 90% de los servicios en Huesca están orientados al rescate o al entrenamiento de rescate. Dicho esto, pues el servicio normal, por un lado tenemos servicios de alerta, en los que una tripulación formada por 2 pilotos, un mecánico y un conductor apoyados por un médico y 2 rescatadores estamos de guardia y cuando hay un aviso, pues se activa todo, se hace un briefing para ver qué material hace falta, cómo hacer la aproximación, si hay que considerar alguna otra cosa logística, como repostajes, etcétera, y se sale. Esto normalmente no es inmediato, ¿no? Contra lo que muchas veces se puede pensar en los rescates de montaña, en concreto por sus dificultades, lo más importante no es salir corriendo, salvo en determinados supuestos como una avalancha o cosas así, ¿no? No es la mayoría. Es importante pensar qué vas a necesitar para planear la operación. No hay 2 rescates iguales, ¿no? Yo siempre lo digo. Entonces, para un rescate, un escalador en pared, necesitas un material, para un rescate de un barranquista, otro material, para un rescate en alta montaña nevada, otro material. Entonces, todo eso se prepara en el momento, ¿no? Lo tenemos todo a mano, los rescatadores prácticamente lo hacen muy rápido, pero sí que es necesario en unos momentos de pensar dónde vamos, por qué vamos, qué gravedad hay, valorar condiciones meteorológicas, etc. Entonces, cuando un montañero en apuros pide ayuda, tiene que entender que es una operación compleja y que no va a ser inmediato y que estamos asumiendo una serie de riesgos para dar esa ayuda. Supongo entonces que vosotros tenéis un pico de trabajo importante en verano, cuando hay más gente de vacaciones, la montaña es más accesible. ¿Hay momentos en los que realmente quedáis desbordados? Pues mira, para que te hagas una idea, entre junio y septiembre se hacen la mitad de los rescates de todo el año, ¿vale? O sea, se concentra prácticamente todo en verano. Entonces, con un solo helicóptero realmente no daríamos abasto porque hacemos una media de 4 rescates diarios en una demarcación que es amplia. El Pirineo aragonés es grande y no solo el Pirineo, también es toda la zona de Teruel, es la zona del Moncayo, en Zaragoza, o sea, cubrimos Aragón, ¿vale? Independientemente de que alguna otra comunidad pueda pedir nuestro apoyo porque se vean desbordados puntualmente, igual que nosotros pedimos el apoyo de otros helicópteros si es necesario. Dicho esto, sí, hay ocasiones en las que nos podemos llegar a ver desbordados. En esos casos es importante optimizar la logística. En verano ponemos un helicóptero en Benasque y otro helicóptero en Huesca y cada uno tiene su demarcación, pero el de Benasque es el que tiene el médico, el de Huesca trabaja con un enfermero, entonces si hay un herido grave tiene que ir el de Benasque, pero puede encontrarse en un momento en el que esté atendiendo otra incidencia. Entonces es muy importante la coordinación en el momento para que cada medio vaya al lugar más óptimo, ¿no?
Y hay días que a lo mejor el helicóptero de Huesca no hace ningún rescate y el de Benasque hace 6 y viceversa. Entonces, aunque tenemos una demarcación territorial en principio, pero es totalmente flexible. Me pregunto entonces cómo tiene que ser un día de estos de tanta actividad. No sé cómo acaba el cuerpo de uno después de tantas horas y horas volando. Y también incluso, no sé si las propias máquinas, hay momentos en los que se quejan dado el tute que os metéis vosotros en el cuerpo y que les metéis también a ellas. Sí, efectivamente, hay momentos intensos en que llevas la capacidad humana y de material al límite. Y bueno, lo que nos enseña la experiencia es que no se puede forzar. Si en un momento estamos superados, hay que contar con el segundo helicóptero o incluso con un tercero. Afortunadamente el servicio aéreo, aunque tiene la base en Torrejón, pero si es necesario traer otro aparato, se mueven rápido y nos lo hacen llegar. No es lo habitual, pero ha habido circunstancias y picos de trabajo en los que ha hecho falta. Lo que solemos hacer también en verano es los periodos de mantenimiento, es coordinarlos entre Huesca y Benasque para no coincidir los dos helicópteros a la vez en mantenimiento, de forma que al menos uno esté operativo. Eso en cuanto al mantenimiento de las máquinas, pero ¿y a las personas? ¿Cómo las cuidáis? ¿Cómo las ponéis también en mantenimiento? Bueno, de media te podría decir que en verano trabajamos 2 días y libramos uno. Entiéndase por librar, no librar como tal, sino que no tiene servicio de alerta. Por supuesto, hay otras tareas de planificación de vuelos, de apoyo, logísticas, etcétera. Pero digamos que un 60%, 66% del tiempo estás operativo y el resto estás más relajado. Entonces, ahí hemos encontrado un equilibrio que nos permite llevarlo de manera, entre comillas, cómoda. Todos asumimos que cómodo no es, porque al final es la época del año en la que hay que darlo todo. Y todos los que estamos aquí estamos de manera voluntaria, porque es una experiencia, creo que dentro del campo de la operación de helicópteros, al menos de las que yo he probado, de las más satisfactorias, ¿no? El rescate en montaña, tanto por el desafío que supone el volar en el medio, como por la ayuda que estás prestando, ¿no? Que es un servicio realmente de valor. Lo has mencionado antes, en vuestro servicio habéis sido uno de los pioneros en España al medicalizar el rescate con sanitarios del 061 de Aragón. Desde luego esto está claro, pues permite dar mucha más calidad asistencial a las víctimas, pero me pregunto también cómo es esta integración con vosotros, que sois militares, y este personal civil, que es un poco ajeno a esta dinámica y que además no tiene vuestro nivel de especialidad. ¿Cómo lo hacéis para engrasaros y poder trabajar juntos como un solo equipo? Bueno, respecto al nivel de especialidad, ellos hacen un curso, hacen un máster de medicina de urgencias en montaña, que se hace, bueno, lo hace la Universidad de Zaragoza, también hay uno de la Universidad de Madrid, en colaboración con el Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña, que es nuestra escuela de montaña. Y en ese máster, bueno, digamos que se les enseña la base y se les empieza a concienciar de en qué entorno van a trabajar. Empezamos a formar equipo porque se hacen muchísimas prácticas durante el máster. Al final nos acabamos conociendo todos. Y es una manera de que se sientan parte del equipo hasta el punto de que cuando entran a trabajar con nosotros, para nosotros son uno más. O sea, no los vemos como alguien ajeno, independientemente de que no sean guardias civiles, realmente no hay ningún problema de operación o convivencia y el funcionamiento es bueno. Sí que es verdad que al final siempre decimos que son las 3 patas del banco, ¿no? Por un lado, la tripulación del servicio aéreo, por otro lado, los rescatadores del GRAIN y por otro lado, los sanitarios, ¿no? Y cada uno tiene sus necesidades y cada uno no podemos evitar ver nuestra parte como a lo mejor la más importante, ¿no? Entonces, ahí es donde puede haber asperezas que hay que limar. Pongo un ejemplo, los médicos pues siempre quieren echar mucho material al helicóptero. Sí, es un clásico. Necesitan que hace falta un desfibrilador, que hace falta el colchón de vacío, que hace falta la camilla, que hace falta su medicación. Nosotros, claro, cuando menos peso, mejor. Sí, Entonces estamos siempre con esa pelea, entre comillas, ¿no? Que adaptamos, gracias a nuestra flexibilidad, a cada servicio, porque hay servicios en los que pues ni siquiera es necesario llevar al médico y hay servicios en los que hay que llevarlo, pero a lo mejor no necesita todo su material. Esa es quizá la diferencia con un helicóptero medicalizado, ¿no? Nosotros llevamos la atención médica a la montaña, pero con más limitaciones de lo que podría hacer un helicóptero medicalizado. Damos la atención sanitaria, pero de primera intervención, para estabilizar al paciente y sacarlo del apuro. Y con los socorristas pasa un poco lo mismo. Si por ellos fuera, llevarían todo el material del mundo, hay que limitarlo. Al final, a base de experiencia, de prácticas, de rescate, llegamos a un entendimiento y la verdad es que la relación es muy buena. Desde luego no tenemos que imaginarnos al típico médico médica, ¿no?, que viene a trabajar o el enfermero enfermera que venga con vosotros, el típico que sale de un centro de salud con mocasines y pantalones de pinzas, sino supongo que pues gente que le gusta la montaña y que tiene que tener un buen nivel físico, porque al final se bajan igual que los rescatadores a 3.000 metros ahí donde haga falta para atender una víctima en cualquier sitio. Sí, bueno, de hecho, ya el hecho de mostrar interés en hacer un máster de medicina de urgencias en montaña supone una motivación. Todos los que llegan al máster
al principio se les hace una serie de pruebas de escalada, de esquí, de travesía, de marchas, de manejo de aparatos y tienen que superarlas. Entonces, se tienen que poner las pilas antes del máster. Y son todo gente que viene del mundo de la montaña, conoce las peculiaridades del medio y normalmente no va a haber problema luego en la integración en el equipo de rescate. Sí es verdad que el listón está alto, el nivel es alto, hay muchas bajas al principio, pero los que acaban la formación es gente con la que te puedes ir al fin del mundo en un entorno de montaña. Alberto, tú eres el responsable de la unidad aérea de Huesca. Me gustaría preguntarte qué retos tenéis por delante a nivel operativo. No sé si necesitáis máquinas más modernas y más potentes para enfrentaros a nuevos desafíos, o os planteáis quizá trabajar de noche, o no sé, volar instrumental como hacen los suizos que tienen rutas seguras para volar de noche o en condiciones instrumentales. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué tenéis entre ceja y ceja? Pues, a ver, yo siempre digo que nos toca jugar la partida con las cartas que nos han tocado, ¿no? Nosotros hasta hace poco, bueno, estamos hablando de una década, operábamos el BO-105, luego hemos tenido una época de convivencia y ahora estamos exclusivamente con el EcoCharlie 135 P3. Es una mejora sustancial. Para empezar, para los equipos que vuelan con nosotros, rescatadores y sanitarios, es una ganancia brutal porque tiene mucho más espacio para su material, el helicóptero hace menos ruido, menos vibraciones, es más cómodo para volar. Para nosotros, obviamente, también hay una ganancia clara de seguridad, aunque es verdad que los pilotos, sobre todo veteranos, echamos de menos el BO-105 porque es una maravilla. Es un helicóptero muy maniobrable, muy apto para volar en montaña, que te cuenta constantemente las condiciones del medio. Con el 135, después de un periodo de adaptación, es igual. Al final, una vez te adaptas al material, eres capaz de operar sin problema. Pero bueno, siempre querrías algo mejor, ¿no? Entonces, claro, no es fácil porque tampoco tenemos en el servicio aéreo todos los helicópteros que quisiéramos, ni a lo mejor el modelo que quisiéramos. Nosotros abogamos por el H-145, que bueno, ofrece capacidades superiores, tanto de carga como de prestaciones. Si bien es verdad que puede tener algunas pegas, ¿no? En la operación en montaña, pues quizá en confinadas pues vayas un poco más apretado porque las dimensiones son ligeramente superiores. Pero bueno, lo hemos volado también porque tenemos mucha colaboración con Gendarmería Francesa y no habría ningún problema de adaptación. Siempre hay objetivos ambiciosos de material, no siempre los podemos tener, pero bueno, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Respecto a operación nocturna, estamos empezando ahora con el tema de gafas. Se ha formado un instructor de Huesca en gafas, hay otro piloto formado, van a empezar a darnos formación al resto. Esto es un proyecto lento, que tenemos que, hasta que no tengamos la formación básica, formación especializada y experiencia, realmente no estaremos operativos en el tema de gafas. No creo que lo veamos antes de 2-3 años como mínimo. Eso por un lado. Ahora es verdad que hacemos servicios de noche, visual nocturno, o lo que sí es muy habitual es que acabemos un rescate a última hora de la tarde y el regreso se haga de noche. Hacer rutas usando GPS en montaña de manera nocturna habitualmente no es algo que hagamos. El vuelo de noche en montaña sin ayudas es, como sabes, muy peligroso. Al final estás rodeado de obstáculos y sin referencias visuales, sobre todo ante una emergencia, es una situación muy incómoda. Entonces, bueno, con el tiempo sí, con el tiempo cuando tengamos la versión de Lyonix, que sí lo permite, y otros medios y las gafas, pues cada vez estaremos más preparados para operar de noche. De noche, pues hay otros desafíos. Al final es duplicar el tiempo de prestación de servicios. Hace falta más gente, hace falta mucha dedicación a la instrucción y a la formación y a lo mejor eso va en detrimento de otros servicios, ¿no? Al final, para nosotros no solo son rescates en montaña. Llevas ya más de 20 años volando. Me gustaría preguntarte también si has visto cambios en la manera de trabajar en este tiempo y específicamente si la manera de hacer rescates y el enfoque que tenéis ahora los pilotos ha cambiado mucho, es muy diferente. Pues ha cambiado mucho, pero es verdad que la evolución ha sido muy progresiva. Cuando yo empecé, digamos que la formación de vuelo en montaña en la Guardia Civil se basaba en la transmisión de experiencia, sencillamente. Había una formación muy básica durante el curso y a partir de ahí, si te tocaba ir destinado a una unidad de vuelo en montaña como Huesca, pues los más veteranos te iban enseñando. Y bueno, lo que sí estaba bien hecho es que hasta que no tienes una experiencia mínima, que normalmente eran 2-3 años o 600-700 horas de vuelo, ibas a volar como segundo piloto, no ibas a ser comandante de aeronave. Entonces tenías tiempo para formarte, para trabajar en todos los escenarios y luego, pues de manera muy conservadora y supervisada, empezar a hacer vuelos como comandante de aeronave. Eso ha ido evolucionando. Lo que hicimos fue pegarnos a nuestros compañeros de Gendarmería Francesa, que ellos sí tienen una escuela específica de vuelo en montaña y rescate aéreo, que para mí ha sido la clave de su evolución y nosotros hemos ido a rueda de ellos.
Y tenemos una colaboración continua. Una vez al año nos juntamos y hacemos una puesta al día de procedimientos, nos reciclamos mutuamente, prácticas conjuntas, vamos a su escuela a hacer cursos. Entonces, eso nos ha servido para avanzar en técnica de vuelo y rescate en montaña de manera exponencial. Digamos que antes la operación era mucho más impetuosa, por decirlo de alguna manera, ahora es más técnica. Y además acompañan los medios. Ahora todas las unidades de vuelo en montaña, afortunadamente, contamos con grúa de rescate y con formación de grúa. Entonces, digamos que los límites están mucho más definidos. No hay espacio para la incertidumbre. Hay una cosa que no ha salido todavía, pero tú no tienes un rango cualquiera. Eres teniente coronel. Yo, como civil que soy y que además no he hecho lo mili, pues he tenido que ir a la lista de empleos de la Guardia Civil para darme cuenta que tienes hasta 14 categorías por debajo de la tuya y que por encima solo quedan 4: general, general de brigada, de división y teniente general. Teniendo este rango tan alto, ¿cómo has conseguido poder seguir volando y ser un operativo más? Porque entiendo que cuanto más se sube, más difícil es pisar la calle. Pues por 2 motivos. Por un lado, suerte, porque he tenido la posibilidad de quedarme siempre al mando de unidades operativas y no todo el mundo lo puede conseguir, porque al final, conforme se va estrechando la pirámide, pues lógicamente por motivos de empleo y de rango accedes a posiciones más de dirección o logísticas. Y por otro lado, pues porque me ha costado hacer juegos malabares para conseguirlo, porque lógicamente en mi función como jefe de unidad es más directiva y bueno, la gran mayoría de mi trabajo lo ocupa esa planificación, dirección, relación y, claro, al final el aliciente del servicio aéreo es volar, sobre todo en casos como el mío que me apasiona, me encanta. Entonces, pues bueno, saco tiempo para las 2 cosas, ¿no? Por un lado la parte directiva y de mando y por otro lado la parte operativa. Y creo que así tiene que ser, ¿no? Tiene que ser, el jefe al final tiene que dar ejemplo, tiene que ser el primero y tiene que conocer perfectamente los problemas de la gente que tiene a su cargo, ¿no? Y la única manera de hacerlo y conseguirlo y hacerte respetar y que la gente te quiera seguir es que vean que eres uno más. Y bueno, si eso encima lo unes a la vocación y a las ganas de seguir volando y estando operativo, pues bueno, al final es un cóctel que es difícil de conseguir, pero creo que se ha demostrado que es posible. En relación a tu puesto de teniente coronel, me pregunto también otra cosa. Hablabas ahora de liderazgo, de conseguir que la gente te siga. Imagino que en muchos casos tus compañeros directos, los que se sientan contigo a los mandos o los rescatadores, tienen una diferencia de gradiente muy grande y tú tienes una autoridad muy grande por encima de ellos. ¿Cómo se gestiona así, si me lo permites, este desequilibrio? ¿Cómo consigues, si es que lo haces, que la gente con la que trabajas pues te rete, te cuestione, te avise cuando cree que algo no es seguro? Porque quizá uno de los riesgos que podrías correr con esta diferencia de rango tan grande es que la gente quizá tan siquiera se atreva a hablar en momentos importantes, con las consecuencias que ello pueda acarrear. A ver, creo que independientemente del rango o del tipo de organización, ya sea militar o civil, al final en un equipo que se mueve en un entorno de riesgo, la clave es confianza y respeto mutuo. Y va en los 2 sentidos, de abajo a arriba y de arriba a abajo. Entonces, antes de reclamar una autoridad que te pueden dar las divisas, tu rango, eso aquí no funciona. Aquí primero hay que ganarse el respeto y la confianza mutua. ¿Vale? Y eso se consigue a base de mucho trabajo conjunto, mucha relación positiva, mucho trabajo en equipo. Esa es la clave, ¿no? Es el trabajo en equipo, al final es el resumen. Llegados a ese punto, pues te ganas la confianza y va en los 2 sentidos y vas a una. Es verdad que puede haber fricciones en ocasiones puntuales, pero todos tenemos muy claro cuál es el objetivo último y todos tenemos muy claro que, bueno, que somos más que una empresa, ¿no? Digamos que nos sentimos, yo casi lo siento como una familia, ¿no? Todos tenemos un objetivo común, todos tenemos que remar en la misma dirección y los que están arriba tienen que dar ejemplo, tienen que ser los primeros. Y si eso se cumple, es muy difícil que la cosa vaya mal. Yo de momento no he tenido malas experiencias graves. Bueno, estamos ya a punto de hablar de rescates, de lo que es volar en montaña, pero antes quiero que me cuentes qué pasa por tu cabeza allá en 2021, cuando la Agencia Europea del Espacio abre una convocatoria buscando candidatos para formarse como astronauta y va y tú y te dices, pues oye Alberto, esta es la tuya. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue esta decisión? Bueno, a ver, para mí era el sueño de la infancia, ¿no? Es verdad que es algo que ves como que no es real, que es algo que ocurre en la tele, ¿no? Ver los astronautas ahí y tal, y ni se te pasa por la cabeza la posibilidad de que algún día puedas conseguir eso, ¿no? Bueno, lo que te das cuenta cuando sale la convocatoria es que, ¿por qué no?
si cumplen los requisitos, al principio, bueno, que los requisitos no son tampoco muchos, pero son restrictivos. Los requisitos eran, por un lado, tener una formación de grado superior y un máster en un campo de ciencias o ingeniería, hablar inglés y trabajar en un entorno operativo que implique gestión del riesgo. Entonces, claro, yo cuando lo vi digo, bueno, ¿por qué no? Yo lo voy a pedir, por supuesto, sin ninguna expectativa de que me fueran a llamar, pero bueno, no podía dejar pasar la oportunidad sin pedirlo, ¿no? Porque era una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho y me ha llamado la atención. Tampoco sabría decirte muy bien por qué. Quizá, no sé, por mis ganas de aventura, de exploración, no sé, es como la montaña, el paracaidismo, estas cosas siempre me han gustado, ¿no? Y la posibilidad de ir a los límites de la última frontera, ¿no? Que es el espacio, a explorar o ayudar en la evolución científica, pues bueno, a mí me llama la atención. Y lo pedí sin ninguna expectativa. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando, bueno, pedimos más de 20.000 personas en Europa y tal, y había que coger a unas 1.000, 1.500 para las primeras pruebas, ¿no? Entonces, lo primero que te pedían era una carta motivacional, rellenar una serie de formularios, currículum, lo típico, ¿no? Y bueno, pues me llegó el correo que me invitaban a participar en la primera fase de selección, que fue en Colonia, en Alemania, y era... Antes de que sigas, perdona, ¿cómo te quedas cuando abres el ordenador y lees este correo? No sé, imagino, te quedarías... Pues es la experiencia, o sea, la sensación es alucinante, es indescriptible porque incredulidad. Lo primero es incredulidad, como diciendo, qué mal andarán para haberme llamado a mí, ¿no? Pero bueno, y con ilusión, porque dices, joder, es como que abres un proyecto bonito, ¿no? Aunque solo sea la posibilidad de cumplir un sueño de tu infancia, que por supuesto es muy complicado alcanzar, Claro. pero bueno, te abres la puerta, entonces dices, joder, pues ya es a muerte. En el momento que te llaman y te dicen que vas a las pruebas, yo ya me dediqué en cuerpo y alma. Lo que pasa es que tampoco tienes oportunidad de prepararte mucho, porque no te cuentan mucho de lo que te van a pedir. La primera fase, algo, porque son una serie de pruebas psicotécnicas y de habilidades y inglés y tal. Entonces, pues te lo puedes preparar como mejor entiendas en tu casa, haciendo psicotécnicos, haciendo pruebas de habilidad, era una especie de videojuegos, ¿no? Como de coordinación, te ponían un simulador de vuelo, te decían que mantuvieras un rumbo, luego te metían viento, tenías que mantener el rumbo, luego te metían una emergencia, cosas así, ¿no? Y todo esto, claro, esta prueba en concreto también la hacía gente que no tenía nada que ver con el mundo de la aeronáutica, que era lo que a mí me sorprendía, ¿no? Entonces, claro, yo quiero pensar que lo tienen en cuenta, ¿no? Pues lógicamente el que es piloto pues va a sacar a lo mejor mejores resultados, pero había otra serie de pruebas como de coordinación o de memoria que ya era igual para todos. Y sobre todo el estrés y la carga, porque fue un día que empezábamos a las 8 de la mañana a hacer psicotécnicos y acabábamos a las 6 de la tarde, sin parar. Bueno, paramos media hora a mediodía para comer. Entonces, claro, al final del día, cuando ya pensabas que habías acabado, era cuando te hacían la prueba del simulador de vuelo. Claro, no dabas pie con bola y salías con la sensación de, bueno, esto seguro que he suspendido y tal y cual. Y para mi sorpresa, a los 2 o 3 meses, pues volví a recibir otro correo que me convocaban para la siguiente ronda de pruebas, esta vez he hecho Colonia, no, fue en Hamburgo la primera vez, la segunda vez en Colonia, ya en el Centro de Astronautas, y esta vez era más enfocado a trabajo en equipo y pruebas más específicas, ¿no? Entonces coincidimos 6 o 7 candidatos, que hicimos muy buena amistad, la verdad. Fue solo un día, pero muy intenso. Y ahí te hacen un montón de pruebas de todo tipo, cooperativas, entrevistas, etcétera. Y hasta ahí llegué, porque la siguiente fase, que ya era el reconocimiento médico, que se pone al final porque es lo más invasivo y lo más caro, ¿no? Digamos, pues ahí ya no me llamaron, para mi gran decepción. Pero bueno, ya me lo iba oliendo porque ya habían pasado 2 o 3 meses, no me habían dicho nada. Había compañeros que ya les habían llamado y tal. Pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Pero la experiencia fue muy bonita, sin duda, y muy ilusionante. Es como por un tiempo, ¿no? Conectar con ese niño que tú decías que miraba hacia arriba y soñaba con cruzar esa frontera. Sí, totalmente. Además es que, claro, llegó un momento en que ya creamos un grupo de WhatsApp, los españoles que íbamos quedando, que éramos como 30 o 40, y claro, y realmente pues todo el mundo con mucha ilusión, tal, pero todo el mundo con esa sensación común de que pues no nos iban a coger. A mí no me van a coger, no es posible, tal. Pero claro, cada vez que uno pasaba un filtro, era como, joder, venga, macho, adelante, tal. Y era como que todos se volcaban con los que iban quedando, ¿no? Curiosamente hicimos piña y fue súper bonito, hasta que finalmente, pues tanto Pablo como Sara, pues fueron seleccionados. Así que, bueno, fantástico, ¿no? Y seguimos teniendo relación y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita.
Imagino que, como tú dices, no fue un momento exento de cierta decepción o tristeza, pero supongo que también ha sido una experiencia maravillosa vivirla y sentir que además uno avanza hasta casi al final. Sí, la decepción está ahí, es inevitable porque quieras que no, yo me ilusioné muchísimo, pero no nos engañemos, o sea, las posibilidades son muy pequeñas. O sea, acaban seleccionando a 6 astronautas para el cuerpo de astronautas de 22 o 23.000 candidatos. Claro, ¿qué probabilidad tienes de llegar ahí, no? Sí, sí. O sea, que es que, y luego las pruebas, pues bueno, pues no todos los días te levantas igual. Un día te puede salir bien, otro día no tan bien. O sea, que hay una, por supuesto, los que han seleccionado son la creme de la creme, ¿no? Pero yo estoy seguro que si se repetiera otra vez, a lo mejor eligen a otros 6, porque hay condicionantes que es imposible medir y las pruebas no te van a salir exactamente igual siempre. No sé, yo lo veo al final como que, no sé, decirte algo, los 1.000 últimos serían perfectamente válidos para la misión, pero claro, se puede permitir el lujo de seleccionar a los mejores, ¿no? Porque hay mucha gente que lo quiere. Creo que la parte que abrimos ahora es una de las que más va a gustar a la audiencia. A todos nos atrae escuchar historias de héroes, de rescates al límite que acaban bien, pero también existe la contrahistoria. También hay estas misiones y rescates que duelen y que Ahí, se... Aniol, si me permites, te tengo que corregir, porque con el tema de los héroes y tal, estoy totalmente en desacuerdo. Al final, yo me considero un privilegiado porque me dejen hacer lo que me apasiona. O sea, nada de heroicidades. Esto es una gran suerte, que puedas trabajar a lo que te gusta y seguro que me entiendes. Totalmente. Es un poco lo que digo, ¿no? Desde el relato que se vende, un poco de... Yo me harto de escuchar titulares de héroes con alas, héroes con... Se vende un poco todo esto y lo que quería, estoy totalmente de acuerdo Al contigo. final se busca la noticia sensacionalista, pero para mí el héroe es el que se levanta a las 5 de la mañana todos los días, saca a su familia adelante y encima hace un trabajo que no le gusta para ganar un sueldo justo. Eso es un héroe. Los que tenemos la suerte de hacer un trabajo que nos gusta y encima nos pagan, No, es verdad. pues, ¿qué más puedes pedir a la vida, no? Te decía, sin embargo, que sí, que es verdad, que hay ese relato como del héroe, ¿no? De las misiones exitosas que salen en los medios, pero digamos que creo que a nivel personal a veces todos tenemos, como te decía, estas misiones o estos rescates que nos duelen porque quizá no lo has podido completar o porque el desenlace no era el que tú deseabas o querías. No sé si tú tienes alguna misión, algún rescate en particular que te haya dejado alguna marca en este sentido. Bueno, sí, lógicamente al final son muchos rescates, algunos tienen muy buen sabor de boca, pues porque mira, hemos salvado una vida, que bien, tal, fantástico, esa persona va a poder seguir viviendo, va a seguir llevar una vida normal, pero no siempre es así. Hay veces que no somos capaces de salvar esa vida. Y sí, a veces, sobre todo al principio, te atormentas. Joder, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Tal. Pues no hay que verlo así. Al final hay una persona que se ha metido en una situación de riesgo de manera voluntaria, ha tenido un accidente y nosotros vamos a hacer lo posible para ayudarla. Si no podemos, tampoco vamos a pasar los límites porque estamos arriesgando la vida de todo el equipo de rescate. Esa tiene que ser la visión, siempre basada en la seguridad y, en este caso, la seguridad en vuelo. Y ahí tiene que empezar la formación de cualquier profesional del rescate, en una visión de seguridad. Y a partir de ahí va toda la técnica. El problema es hacer lo contrario, ¿no? Querer comerte el mundo sin tener todavía claro los riesgos que estás asumiendo, que son muchos. Y esto es algo que se aprende con la experiencia y después de pasar muchos sustos. Lo dices, ¿no? Habitualmente, que tú empiezas con un bote lleno de bolitas, suerte, y vas pasándolas a otro bote que está vacío, que es experiencia. Y al final tienes mucha experiencia y es lo único que tienes, porque suerte no te queda. Y esos son los momentos críticos, ¿no? Yo creo, cuando empiezas y al final, la mayoría de incidentes suelen ocurrir o por falta de experiencia o por exceso de confianza, ¿no? Entonces, es delicado encontrar ese equilibrio en el que antepongamos siempre la seguridad y tengamos mente fría para en situaciones críticas tomar las decisiones buenas, porque nos enfrentamos muchas veces a situaciones en las que en la teoría es muy fácil tomar una decisión, no voy a pasar los límites, voy a ir siempre. Pero es que luego cuando ves a esa persona que está a punto de morir y tú eres la última posibilidad que tiene de supervivencia, pues es posible que se te pase por la cabeza arriesgar más. Y de hecho se hace. Y es un equilibrio complicado, es un equilibrio complicado. Efectivamente, no sé, he tenido muchos incidentes a lo largo de mi carrera profesional y hay que hacer juicio crítico de ellos y llegar a conclusiones. Y huellas que te dejan determinados servicios, porque sobre todo en mi caso me han afectado más personalmente cuando hay menores implicados. Cuando es algún niño que ha acabado grave o fallecido.
Sí, yo creo que es algo compartido por todos los profesionales y encima si luego vives el hecho de ser padre o madre, trasladártelo a tu escenario personal, creo que son cosas que nos impactan mucho los niños. Este impacto y saber el dolor que pueden dejar en el entorno donde va a caer esta noticia, desde luego es difícil. Sí, tú lo has dicho, al final es algo que te cambia la vida, ¿no? El ser padre. El momento que tienes hijos, y es algo que no es instantáneo, ¿no? Es progresivo, pero sí que cambia completamente. Bueno, yo de hecho vuelo de manera diferente. La manera de operar, de ver la vida, de ver las operaciones. Claro, al final, si tú tienes un accidente, los principales afectados van a ser tus hijos. Y lo que hablábamos antes, si ves accidentes con menores implicados, inevitablemente piensas en tus hijos y piensas en el impacto que crea en su familia. Y bueno, digamos que te hacen más responsable, ¿no? Ahora que decías esto, ¿cómo te ha cambiado la manera de volar? ¿Cómo enfocas el vuelo desde que eres padre? Bueno, digamos que antes quizá era más propenso a estar dispuesto a asumir riesgos. Ahora cada vez más antepongo siempre la seguridad. Y la experiencia te enseña a que si asumes riesgos, aunque sean bajos, al final es una cuestión estadística. Al final vas a tener un accidente o un incidente. Entonces, mi obsesión ahora mismo por la seguridad pasa por hacer una formación completa de la gente que empieza. Solo a base de mucho entrenamiento, de mucha concienciación y de mantener la mente fría, podemos alcanzar esa cultura de seguridad en vuelo, ¿no? Y creo que es fundamental. O sea, podríamos decir que quizá hemos pasado de un Alberto al que le costaba mucho el no a un Alberto que ahora es capaz de manera más sensata o de manera más reiterada de decir que no, no puedo hasta aquí, esto es el límite. ¿Es esto lo que ha cambiado más en tu enfoque? Sí, sí, totalmente. Te haces más responsable, más, bueno, supongo que va con la edad también, ¿no? Con la madurez. Te hace preocuparte más de las cuestiones de seguridad. No significa que no las tuviera siendo más joven, porque al final la prueba de ello es que al final estoy vivo, pero supongo que estás más dispuesto a asumir riesgos. De entre todos los lugares a los que te has enfrentado como piloto, ¿hay alguna pared, alguna cima, algún barranco que cuando te suena el teléfono y te llaman para activarte un servicio y suena este nombre y tienes que ir allí, te obliga a respirar hondo 2 veces y a pensártelo muy bien antes de ir y de entrar ahí? A ver, hay sitios que son más técnicos para trabajar, ¿no? En verano es muy habitual rescates en barrancos, por ejemplo, que algunos de ellos en Pirineos son muy confinados, entonces el punto crítico de decisión llega muy pronto. Es el punto a partir del cual, si ocurre algún problema en el helicóptero, hay que tomar donde puedas, ¿no? Como bien sabes. Entonces, claro, muchas veces los barrancos no puedes tomar en ningún sitio, pues son muy confinados y están pues, llenos de piedras, de obstáculos, y una toma pues sería catastrófica, ¿no? Entonces ahí asumes directamente el compromiso si la operación vale la pena. Tampoco es algo que puedas hacer todos los días. Estamos hablando de que muchas veces te enfrentas a situaciones de personas heridas graves y hay que sacarlas. Y no nos engañemos, al final un rescate aéreo es siempre mucho más rápido que un rescate terrestre. Un rescate en un barranco o en una cueva, por ejemplo, puede llevar varios días de trabajo por especialistas del GRAIM, asumiendo muchos riesgos que se pueden solucionar en 5 minutos o 10 minutos de operación con grúa. Entonces, bueno, se pone todo en la balanza y se toma la decisión de intervenir. Para eso hace falta, lógicamente, buen juicio. Y el buen juicio se consigue a base de mucha experiencia. No digo que sea la única cualidad importante, pero la situaría como la primera. Respecto a si hay algún sitio que me cause especial, bueno, sí, hay zonas del Pirineo, pues no sé, por ejemplo, si me llaman de la cresta de Salenques. Una cresta por encima de los 3.000 metros que recorre, si no recuerdo mal, son como 4 kilómetros entre la cumbre del Aneto y el collado de Salenques. Una actividad bastante técnica y en la que los vientos suelen azotar de manera muy turbulenta, ¿no? Hay grandes verticalidades de roca, entonces un viento que en principio es laminar, cuando llega allí forma turbulencias y trabajas a sotavento es infernal. Y hay puntos en los que eres capaz de volar de manera estable. Entonces, la dificultad está en encontrar ese punto, pero claro, el herido no siempre va a estar ahí, ¿no? Y encima es un sitio que las condiciones meteorológicas suelen ser malas, suele haber aparato eléctrico. Pero bueno, ya digo que no hay dos rescates iguales, porque puede haber un día que un rescate ahí sea fácil, porque las condiciones sean muy buenas, y otro día hay que hacer mucho reconocimiento previo, hay que tener siempre una salida disponible, buscar el punto crítico de decisión lo más tarde posible, y aún así hay veces que no es posible la operación. Pues eso es importante asumirlo y saber que, oye, no te puedo dejar ahí, te tengo que dejar en otro sitio y tenéis que andar 2 horas. Y los compañeros del GREI lo tienen perfectamente asumido. ¿Cuál es la pega? Que la persona puede estar grave y la decisión difícil es precisamente tomar la decisión de no intervenir.
sabiendo que está retrasando la atención médica, ¿no? Pero a la larga es la más sana. Entonces, por eso digo que es difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? De saber hasta dónde puedo forzar para llegar lo más cerca posible del herido. Bueno, ahí el dilema está en que no puedes contrastar empíricamente que has tomado una buena decisión, ¿no? Porque cuando dices que no, no puedes contrastar lo que habría pasado si hubieses dicho que sí. Un análisis objetivo de estas operaciones es muy difícil porque tendrías que tener en cuenta todos los elementos. Yo, sinceramente, creo que con los medios actuales no es posible. Tendrías que saber siempre qué condiciones de viento hay en cada punto. Ya sabemos que en montaña te cambia de un valle a otro radical, ¿no? La dirección, la intensidad y las componentes de rachas, ¿no? O la visibilidad. Entonces, tener todos los elementos de juicio a mano para hacer un análisis objetivo de la causa de un potencial accidente es imposible. Y teniendo en cuenta además que después de un accidente aéreo de un helicóptero, no es como el avión, ¿no? Que generalmente queda muy clara la dirección de la que venía, una serie de cosas que con el helicóptero, como se destruye, hay un montón de piezas móviles que van rotando, acaban habiendo piezas por todas partes. Entonces, llegar a una conclusión 100% objetiva es muy complicado. Alberto, el vuelo en montaña es muy diferente y sobre todo también muy demandante. ¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce este tipo de operación los retos a los que os enfrentáis, tanto tú como piloto como las propias máquinas? Bueno, al final es una especialización más y no digo que sea más o menos complicado que cualquier otra, que volar sobre el mar, por ejemplo, o otro tipo de operación. Es simplemente conocer los riesgos a los que te enfrentas y saber gestionarlos. ¿Qué riesgos hay en montaña? Pues, bueno, para empezar tienes una serie de peligros de desorientarte porque hay digamos que hay una sobredosis de estímulos visuales, ¿no? Tú estás viendo valles y laderas por todas partes, verticalidades, puedes confundir el auténtico horizonte con la ladera, los desniveles. Al principio yo lo que noto es que a la gente sobre todo le saturan, ¿no? Los variómetros, régimen de ascenso y descenso, se va muy alto o muy bajo y ni te has enterado porque el terreno te lleva a engaño. Lo mismo pasa con la velocidad, aunque se piensa habitualmente que es un vuelo eminentemente visual, pero es muy importante hacer comprobaciones cruzadas de instrumentos para chequear que realmente estás haciendo lo que crees que estás haciendo, porque las sensaciones te engañan, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las condiciones meteorológicas pueden cambiar de manera muy rápida. Necesitas ver, yo sigo diciendo que en montaña necesitas ver el terreno para poder operar, entonces la operación instrumental en montaña puede ayudar en un momento a salir de un problema, pero no se puede operar en condiciones sin visibilidad, al menos de momento. Sé que hay tecnología prometedora, pero no sé si lo veré. Y bueno, y luego pues el reto que supone pues tomar en zonas muy confinadas, prácticamente sin margen para una posible emergencia. Los cables son muy peligrosos en zonas de valles, las condiciones de viento, fundamentalmente el enemigo número uno diría que es el viento, ¿no? Que lo puedes utilizar como aliado o puede ser tu enemigo, ¿no? Para eso es importante pues acumular mucha experiencia y saber cómo utilizarlo. Y bueno, son una serie de condiciones que con el tiempo se aprenden, ¿no? Y por lo menos si te sirven para llegar a tomar la decisión de hoy no está el día para volar, hoy no vuelo, pues suficiente. Lo que sí es peligroso es llegar a unas condiciones que no acabes de entender y aún así entres. Eso es muy peligroso. Si tomas la decisión, tienes que tener un plan B, tienes que tener una salida clara, ¿no? Siempre la primera norma en montaña es siempre tener una salida. Y si no la tienes, tienes que ser consciente y decirlo. Nosotros lo decimos, ¿no? Cuando estás haciendo una aproximación en montaña, llega un momento que pasas al punto crítico de decisión y lo cantamos. Decisión. Para que todo el mundo tenga claro que si hay algo, vamos al suelo. Y si no he llegado a ese punto, nos vamos a volar. Y es importante, ¿no? El punto crítico de decisión en montaña es muy dinámico. En un pináculo, por ejemplo, que es un pico muy afilado, es inexistente, porque tú te puedes ir a volar hasta el último segundo. Mientras que en un barranco, pues llega muy arriba, ¿no? Entonces, no son matemáticas. Esto requiere de mucha experiencia y mucho entrenamiento. Y bueno, como cualquier otra disciplina del vuelo, pues se aprende con la experiencia. Supongo que es importante la motivación, ¿no? Te tiene que gustar. Si no te gusta la montaña, difícilmente vas a ser un buen piloto de montaña. O puedes ser masoquista también, porque al final se pasan momentos malos. Y en cuanto a las máquinas, porque también los helicópteros, para la gente que no sea tanto del sector, cuanto más altitud, más nerviosos, más inestables, menos potencia te pueden entregar. Sí. O sea que realmente es una máquina que en cuanto vas subiendo, más al límite la llevas. ¿Cómo cambia su comportamiento? ¿Y a qué retos te enfrentas que no se enfrenta un piloto normal, por ejemplo, que vuela a altitudes más bajas? Claro que sí, la altitud está íntimamente relacionada con el rendimiento, pero también es verdad que eso es el banco de pruebas. En la realidad, ya te digo que puedes aprovechar muchas veces el viento en tu beneficio y es posible que puedas necesitar menos potencia para una toma en altura que en el campo. Y bueno, el ejemplo es el B3 que tomó en la cumbre del Everest.
Al final estás operando fuera de tus límites, pero tienes una corriente ascendente que te está manteniendo en estacionario y es posible que operes con muy poca potencia, porque el rotor en revolución está aprovechando esa ascendencia y con poca potencia estás en vuelo. Eso también es peligroso porque si el viento es racheado, en el momento que se vaya esa racha de viento que te está manteniendo, te vas para abajo. Por eso digo que es importante aprender a interpretar las condiciones y usarlas en tu beneficio. Es verdad que la altura limita, ¿no? La temperatura limita, el peso limita. Y bueno, al final te acabas acostumbrando a tu máquina y a las condiciones de trabajo, entonces sabes lo que le puedes pedir en cada momento. Nosotros jugamos mucho con el combustible y con el peso que cargamos. Rescates en altura intentamos subir con las menos personas posibles, si hace falta hacemos varios viajes y con el combustible pasa igual, echamos el combustible justo para hacer la operación y tener que volver a repostar. Puede ser un rollo porque al final te obliga a hacer más operaciones de repostaje, pero al final lo importante es contar con margen de potencia. Antes te preguntaba por esos rescates que duelen. Cuéntame también alguno que recuerdes, que sea memorable para ti en el buen sentido, que te haya dejado un final feliz o porque recuerdes, en fin, las dificultades técnicas que pudisteis vencer. Nada, algo para quitarnos ese mal sabor de boca y que te haya dejado también a ti un buen recuerdo. Sí, personalmente, bueno, hay muchos, ¿no? Pero los rescates que más, a mí por lo menos los que más me llenan son, por supuesto, si hay una persona grave que hay que ayudar y, aunque suene raro, ¿no? Pero cuando más técnico y complicado, pues luego mejor me siento, ¿no? Porque hemos gestionado una situación muy complicada en equipo, porque al final aquí una persona solo no hace absolutamente nada y la máquina al final se ha demostrado que ha funcionado, ¿no? Y son los que más me llenan. No sé, así haciendo memoria, pues recuerdo haber sacado a un padre con sus hijos de una cresta, el padre estaba herido grave, los hijos también, condiciones muy complicadas, y curiosamente volvimos a sacarlos al año siguiente de un sitio muy cercano, cuando el padre se había recuperado ya, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones curiosas y muy reconfortantes y también graciosas, ¿no? Cuando las recuerdas con el tiempo, porque ¿cuál es la probabilidad, ¿no? De que vuelvas a tener un accidente en el mismo sitio, con la familia, con menores? Bueno, hay muchos casos. Luego la gente se acerca a conoceros, tiene interés en, no sé si incluso os lo agradece, porque creo que también es una de las cosas más bonitas de lo que a veces nos sucede, ¿no? Aparte de la cuestión técnica, quizá el acercamiento más humano a esa persona que has podido ayudar. Pues sí, muchas veces el trabajo al final es trabajo y te acostumbras a él, a la rutina, incluso situaciones desagradables, te vas haciendo más inmune porque al final creas una coraza, si no, no se podría vivir, ¿no? Estás viendo siempre desgracias. Pero cuando viene alguien a darte las gracias, es como que otra vez despierta en, pues, es verdad que estamos haciendo un servicio que a la gente que le estás permitiendo continuar con su vida de manera normal, que a lo mejor no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, sí, la sensación de reconocimiento y de agradecimiento, pues la verdad es que llena de manera humana, ¿no? Y sobre todo, otra vez, a los menores, ¿no? Cuando viene un niño y te trae un dibujo de un helicóptero, que es nuestro helicóptero, está haciendo un rescate y tal, pues bueno, eso te llenas de orgullo, ¿no? Y de hecho en nuestra base en Menasque tenemos un corcho puesto en la pared, son todo dibujos de niños. Sí. Y los hemos ido poniendo ahí. Qué bonito. Incluso supongo que seréis responsables de alguna manera, además, y también culpables de más de alguna deuda de alguna familia, culpa de que algún niño se ha acercado a vosotros y le hayáis metido el veneno del helicóptero. Sí, hay muchos casos. El otro día coincidí esquiando en Candanchú con un niño que había visto la serie de Rescate y era curioso porque, bueno, yo estaba esquiando con otro instructor, un instructor de montaña en este caso, que está en la escuela de montaña, y curiosamente el niño los conocía a los dos. Era un niño de 8 años. Y se acercó, tú eres Marcos, y tú eres Alberto, y tú eres piloto, y tú no sé qué. Y el niño llevaba 3 días, era de Alicante, llevaba 3 días esquiando y esquiaba ya muy bien para llevar solo 3 días. Y el tío nos decía que quería ser del Grain de Mallorca. Que sí, que le apasionaba nuestro trabajo, que le gustaba, y sus padres, que no eran esquiadores, pues estaban abajo viéndolo cómo esquiaba. Y él, claro, él lo tenía clarísimo. Entonces, pues mira, este instructor, Marcos en concreto, pues pasó varios días con él, enseñándole a esquiar, motivándole, porque bueno, para nosotros es bonito, ¿no? Que haya gente que muestre interés en el trabajo que haces y sobre todo a una edad tan temprana, ver esa vocación. ¿Cómo va a dar un mal resultado a esa persona luego, ¿no? Le tienes que abrir los brazos, le tienes que abrir las puertas. Vamos terminando, pero antes me gustaría hacerte una pregunta quizás más personal. Tú vives esta dualidad que tenemos casi todos los pilotos, que nos enfrentamos o nos hemos enfrentado a nuestro trabajo, que es una pasión muy grande, pero que a la vez nos lleva a pasar mucho tiempo lejos de nuestros seres queridos. No sé tú qué tal lo vives y
y también cómo lo vive el resto de tu familia. Pues bueno, de nuevo haciendo juegos malabares, ¿no? Con mucho viaje, con mucho ave y lógicamente gracias a mi compañera, ¿no? A mi esposa que soporta casi todo el peso y bueno, y sin ella no hubiera sido posible, ¿no? Y afortunadamente, pues bueno, ella entiende mi motivación, entiende mi pasión y gracias a eso consigo llevarlo. Achacaría un 90 y mucho por ciento del mérito a ella. Y aparte de eso, en la parte personal, pues es duro, ¿no? Es duro estar separado de tus niños, el no poder todos los días ayudarle cuando lo necesitan, el no poder estar tan pendiente a lo mejor de sus tareas en el cole o extraescolares. Por supuesto, cuando estoy con ellos intentan estar al 150%, pero es que al final los problemas ocurren todos los días, no solo cuando estás, ¿no? Entonces, gracias a mi mujer, pues la cosa va saliendo adelante, no son dificultades, ¿vale? Sí que está claro que llega un momento en que te cansas, ¿no? Que ya lo que quieres es más estabilidad. Bueno, pues sí, espero que llegue, ¿no? En algún momento, porque claro, cada vez estás menos dispuesto a asumir esa separación y al final lo que buscas es la estabilidad, ¿no? Supongo que es natural. Sí, sí, sí. Yo personalmente he vivido ambas situaciones y desde hace un tiempo tengo la suerte de poder dormir cada día en casa con mi pareja, con mi mujer y también con mis niñas. Y es verdad que uno ahora se siente afortunado, ¿no? Y se da cuenta también de lo difícil que es cuidar y mantener una relación a distancia, también ver y hacer crecer estas niñas, ¿no? En la distancia. Y también uno se da cuenta realmente de que la persona que se queda asume una carga muy, muy grande. Bueno, y también nosotros que nos vamos, pues tenemos un dolor que a veces es difícil de aceptar o de gestionar, por más que nos guste lo que hacemos. Sí, es la parte más complicada de esto, desde luego. Bueno, vamos terminando. Última pregunta, que es una de las que más me gustan y que os repito a todos. Me gustaría que me contaras para terminar alguno de estos momentos críticos que hayas vivido como piloto dentro de la cabina. Que me cuentes un poco qué pasó, cómo lo viviste, cómo lo afrontaste y quizá lo más importante de todo, qué es lo que aprendiste. Pues bueno, ha habido varios incidentes y un par de accidentes, ¿no? Quizá el que recuerdo de manera más crítica fue el primero, el que yo, bueno, tenía poca experiencia, tenía 100 horas de vuelo, volaba como segundo piloto, fue en Sierra Nevada, en una aproximación, y pues al final todo va normal, aunque tú sigas tus procedimientos, cantes tu punto crítico de decisión y todo, pero el día que tienes una emergencia siempre sorprende, aunque quieras que estás preparado, siempre sorprende. Y el helicóptero se enroscó y empezó a dar vueltas en lo que parecía un fallo de rotor de cola. En ese momento intentas salir de esa situación. Estás en montaña, lo que buscas es cambiar tu altura por velocidad, irte hacia el valle y salir. En aquel momento no era posible porque estábamos prácticamente en un collado, con un cortado a un lado, la pared al otro y el collado donde al final caímos. Y claro, cuando ya desistes de luchar para salir porque entiendes la situación, pues aplicas la solución a la emergencia, que puede ser de las peores, ¿no? Porque al final un fallo de rotor de cola tienes que cortar el motor y, claro, si no hay motor, el helicóptero no vuela. Entonces, tienes que amortiguar la toma de la mejor manera que puedas, aún con inercia, aún con giro. Y bueno, pues el helicóptero capotó, dimos un par de vueltas en el suelo, el personal que iba atrás salió despedido, el helicóptero quedó destruido, pero afortunadamente, aunque hubo heridos, pero todos bien. En cuestión de un par de meses estábamos todos ya recuperados, ¿no? Bueno, ¿qué se me pasó por la cabeza? Pues hay un momento que estás luchando la emergencia y hay un momento que a mí se me hizo eterno, pero que probablemente no fueran más de 2 segundos, en el que asumes que no vas a salir y ves claro que vas a morir. Y en ese momento, el recuerdo que tengo claro es que me invadió una sensación de tristeza porque me quedaban por hacer muchas cosas todavía en esta vida. Curiosamente, eso es lo que pensé. Pensé, joder, con las cosas que te quedan por hacer. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Te sorprende porque de alguna manera todos proyectamos un futuro, ¿no? Y dices, pues no, se acabó. Y de hecho, cuando todo paró, me sorprendió estar vivo. E inmediatamente, pues ya la gestión de la situación. Pues comprobar cómo están los compañeros, comprobar que los motores están cortados, el combustible nos estaba cayendo encima, había que salir rápido de allí. Entre todos nos ayudamos y al final, pues un final feliz dentro de la situación. Pero la gestión de la situación, pues una montaña rusa de emociones y la verdad es que me marcó. Te marca, son momentos que te marcan.
¿Hay algo que sacaste en claro y que te ha hecho mejor piloto desde entonces? Pues quizá más atención o obsesión casi con la seguridad, con todos los riesgos implicados en la operación, que muchas veces te sorprenden, como en este caso, que es algo absolutamente inesperado, y son cosas que pueden pasar. Entonces tienes que conocer los procedimientos, tienes que conocer la resolución de las emergencias y sobre todo tener sentido común, ¿no? Y lo que siempre se dice, ¿no? Cuando pasa algo, lo primero es seguir volando y luego hay que analizar qué ha pasado. O sea, no puedes dejarte invadir por emociones, es el momento en el que tienes que actuar y resolver. Y cuando has identificado qué ha pasado, ponerle solución. Básicamente, como afrontas cualquier otro problema en la vida, no hay mucha diferencia. Alberto, pues nada, hasta aquí la charla. Tengo que decirte que ha sido un gusto escucharte y aprender contigo de todas tus experiencias. Así que eso, nada, muchas gracias por contarlas, también por desnudarte de alguna manera y contar cosas de tu vida personal, que creo que también nos hacen crecer y son importantes. Y nada, te deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Daniel, ha sido un placer. La fórmula de la sustentación.